Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes lluviosas. ¿Cómo están todos? Y creo que el tema de hoy es un tema muy importante. El tema de hoy es diversidad sexual, ningún espíritu que liberar. Jesús, bienvenido. Me da Hola, gusto ¿qué tal? que estés aquí. Buenas tardes a todos. Y tenemos a una invitada el día de hoy porque nos va a contar de su testimonio, nos va a contar de su experiencia. Así es, su vivencia con el tema del día de hoy. Así es, Jesús. Bueno, pues acuérdate que tenemos las redes abiertas, tenemos el chat por medio de radio, de Proyecto Radio. Y por ahí nos puedes escribir, nos puedes mandar tu pregunta o a lo mejor también compartir parte de tu experiencia con respecto al tema que vamos a tocar hoy. Y bueno, pues Jesús nos va a dar una introducción sobre el tema que vamos a platicar. Así es, vamos a hablar un poco, antes de pasar con nuestra invitada, vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema en cuestión de el ámbito espiritual, ya que muchas confesiones de fe, muchas corrientes religiosas, dentro de su forma de entender la realidad existe una parte que es el mundo espiritual y donde se mueve toda esta cuestión de específicamente demonios. Y vamos a hablar principalmente al ámbito cristiano, en específico al ámbito protestante. Vamos a retomar sus textos religiosos, sus textos antiguos, para hablar un poco sobre el tema y poder partir de ahí, para traer la experiencia de nuestra invitada. En primer momento, bueno, podremos decir que existen desde el punto de vista protestante o cristiano este tema de los demonios, sí. ¿Por qué? Bueno, Jesús, hablando del Jesús histórico, él hace mención de los demonios en distintos momentos de su vida y que está todo registrado en los textos antiguos o los textos más antiguos que se conservan de aquella época que hacen referencia a este personaje. No solamente él, sino que los propios textos antiguos nos hablan de este grupo de 70 creyentes, 70 seguidores que tenía Jesús que regresaban muy animados a él y le decían hasta los demonios se nos sujetan, es decir, no se detienen a cuestionar la existencia de él, sino que dan por hecho de que existe. Y sobre esta misma línea se mueve todo el mundo cristiano, la existencia de. Y también otro personaje muy importante para este sistema religioso que es Pablo, él también hace mención sobre estos elementos denominados demonios. Entonces, no hay un elemento para negar la existencia de estos elementos, están. Dentro Correcto. De la tradición desde judeocristiana están presentes estos personajes. ¿Cuál es su origen? Ahí ya nos empezamos a meter en ciertos problemas. El origen, bueno, dado que el propio texto sagrado menciona que todo fue creado por Dios, ellos también fueron creados por Dios. ¿Sí? Fueron creados por Dios como parte de los ángeles, pero algo pasó en un momento, que más adelante hablaremos de ello, algo pasó que cambiaron su forma de pensar, su forma de comprender la vida de estos seres espirituales, por así llamarlo. Y esto nos une a, ¿qué los lleva a cambiar? A su caída, como podríamos clasificarla. Pero en este caso, hay dentro del mundo protestante 3 grandes corrientes que tratan de explicar qué pasó
con ellos? ¿Por qué cayeron, por así llamarlo? Cabe aclarar que son las tres principales, se pueden encontrar otras teorías, ¿sí? Pero estas son como las más fuertes que existen. Y quiero que quede claro que son teorías, porque los mismos teólogos mencionan que no hay textos para fundamentar al 100% estas teorías, solo son propuestas. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ellos mencionan la primera, son espíritus no corpóreos de habitantes de una tierra preadánica. ¿A qué se refiere con esto? Que recuerde la gente que conoce los textos antiguos, textos bíblicos, mencionan Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del versículo 1 al versículo 2 pasó N cantidad de tiempo. Esta corriente explica que en ese tiempo existió una raza humana, ¿sí? Una raza humana que era liderada posiblemente por Lucero, que después se convierte en Lucifer o Satanás. Cuando Lucero inicia esta revuelta, esta raza humana, o gran parte de esta raza humana lo sigue. Como castigo, fueron despojados de su cuerpo humano y se quedaron como elementos espirituales solamente. Y ahí sigue Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Otro cuestionamiento, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Y es donde entra toda esta teoría. Entonces ellos mencionan que estos demonios son el espíritu de estos seres que ya no tienen un elemento corporal como tal y por eso buscan introducirse en la gente en esta nueva creación. Sí, esa es como la primera explicación que dan. La segunda explicación dice, son descendientes de ángeles y mujeres antediluvianas. Recordemos Génesis capítulo 6 que nos habla el diluvio, pero antes del diluvio nos dice que las hijas de los hombres se acostaron con los ángeles o con cierto tipo de seres. Esta teoría explica que los hijos de esta unión son estos demonios y el castigo por esa unión fue el diluvio, ¿vale? Y estos demonios surgen de esas relaciones. Correcto. Y la última, simplemente que son ángeles caídos. Es decir, que todo, como decíamos en la primera teoría, todo fue creado por Dios, pero en algún momento de esa creación, estos seres alados, seres espirituales, decidieron irse al bando de Lucero, sí, y cayeron junto con él. Y son lo que denominamos actualmente los demonios. Y creo que esta tercera corriente es como la que más predomina dentro del mundo protestante, ¿vale? ¿Cuál es el propósito de estos seres? Bueno, según la teología, es doble: estorbar los propósitos de Dios y extender el poder de Satanás. No más, ¿vale? Esto va ligado en torno a lo que son las maldiciones generacionales, que también mencionan que posiblemente la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, toda la gama trans, también responde exactamente a una maldición generacional que también quiero aclarar que si bien no todas las corrientes dentro del mundo protestante lo aceptan, hay varias que sí, ¿vale? Y dado que lo aceptan, bueno, tenemos que hablar de ello. ¿Qué son? Bueno, simplemente es una corriente teológica que afirma que aún los creyentes, ¿sí?, los cristianos, deben preocuparse por romper maldiciones generacionales que acarrean del pasado. ¿A qué se refiere con esto? Que pudimos haber tenido generaciones anteriores a la nuestra, familiares que tomaron malas decisiones, que se fueron sobre el alcohol, que fueron codiciosos, que tomaron malas decisiones, y esa mala decisión, el resultado lo está pagando pues uno de nuestra generación. Así es. ¿Sí? Como mencionábamos, esta maldición generacional lo que va a hacer principalmente es que va a predisponer a la gente a actuar de cierta forma. Y conforme va pasando de generación en generación, dice los teólogos que creen, que fundamentan esa teoría, se va haciendo más grande o más fuerte principalmente. Si tuve un papá alcohólico, pues posiblemente sus hijos conserven con mayor fuerza esta tendencia del alcoholismo, ¿no? De eso estoy completamente segura y yo también comparto esa idea. Pero bueno,
precisamente vamos ahorita a un pequeño corte y vamos a retomar este tema en unos 3 minutos. Por favor, no se vayan. Recuerden que nuestras líneas están abiertas para que nos escriban y nos manden sus mensajes y podamos aquí leerlos. Y regresamos en breve, ¿ok? Así es, entonces, pues sus comentarios, sugerencias, compártanos sus experiencias. Regresamos en un momento. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX. Regresamos en un momento. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, Porque nunca dejamos de aprender. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien, pues estamos de regreso ya. Gracias por darnos su experiencia, por escribirnos aquí en Proyecto Radio. Haciendo solamente así, redondeando lo que Jesús estaba platicando, nos estaba enseñando. Efectivamente, los espíritus existen, efectivamente, los demonios existen. Tenemos 3 teorías, esas 3 teorías son las que ya nos dio esta teoría con respecto a 3 diferentes teorías que lo que nosotros entendemos más son la caída de la tercera parte del cielo, que habla de los ángeles. No sabemos cuántos, porque la Biblia nunca habla de cantidades, pero sí habla de la tercera parte. Y esa es la que más creemos, esa es en la que más la mayoría de las iglesias creemos en esa teoría. Sin embargo, aquí lo que estamos poniendo las bases de que sí existen ese tipo de demonios que pueden en algún momento atormentar a un ser humano, que buscan ya sea poseerlo u oprimirlo. Puede haber esa opción también, ¿sí? Una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ¿ok?, puede tener una opresión de un espíritu, como por ejemplo, ¿cómo sería esto, Jesús? Explícanos. Yo tengo entendido que es una cuestión de que
tú podrías dejar de hacer algo que no quieres hacer o que sí quieres hacer y que el espíritu no te deja dejarlo de hacer. Exactamente, se vuelve, vamos a llamarlo así como sobre tu voluntad. Como un vicio. Ajá. O sea, posiblemente deseas ya no hacerlo, pero algo dentro de ti te lleva a que lo hagas. Entonces, lo que dicen la opresión te predispone a hacer las cosas, te obliga a hacerlo, aunque una parte de tu voluntad no quiera. Okay. Y después viene un arrepentimiento, un sentimiento de culpa. Sí. Sí. Entonces, un espíritu que te está oprimiendo te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, está por encima de tu voluntad. Exactamente. ¿Okay? Y manipula tu voluntad. Así es. ¿Correcto? Bien. Ahora sí vamos a entrar al tema si en realidad la homosexualidad es un espíritu es un espíritu que pueda, si en realidad es un espíritu, que pueda ser liberado o no, ¿ok? Bien, pues Carmen, me da mucho gusto poder tenerte hoy aquí, me da muchísimo gusto poder que hayas aceptado nuestra invitación de venir y platicarnos tu historia. A ver, Carmen, tú entraste a una iglesia que no es incluyente, una iglesia pentecostal, y en esa iglesia te hicieron algunas liberaciones cuando se dieron cuenta que tú eras homosexual, ¿correcto? Correcto. Ok, a ver, platícanos sobre tu experiencia. Bueno, pues yo llegué a esta iglesia y después de mi bautizo me dijo el pastor que tenía que hacerme 2 liberaciones porque tenía que sacarme el espíritu de la homosexualidad. La verdad yo no entendía muy bien a qué se refería con el espíritu de la homosexualidad y yo le dije que tanto mi cuerpo y como mi mente pensaban que ya estaba bien, ¿no? Que a qué se refería con una liberación. Yo pensaba que nada más liberaciones eran cuestiones de demonios y de otras cuestiones y que la homosexualidad pues no era un espíritu. Entonces me dijo, sí, te voy a tener que hacer la liberación, lo vamos a hacer a los 8 días de tu bautizo. Llegué a la iglesia, hacía mucho frío, no sé si todo lo pusieron como ambiente, pero recuerdo que hacía mucho frío y estaba lloviendo muy fuerte porque era el mes de julio. Me dijeron que llevara ropa muy ligera y que llevara una muda de ropa y mucho papel de baño. Dije, bueno, quién sabe qué van a hacer. Llegó el pastor, la pastora, los ancianos de la iglesia, que eran 11, me sentaron en medio de ellos, hicieron un círculo, y el pastor empezó a orar, y luego empezó a orar en lenguas. Yo la verdad no entendía qué pasaba. Luego pusieron incienso, todo se llenó de humo, y me vaciaron aceite, y empezaron todos a ponerme la mano en la cabeza y orar, y de repente me quitaron la silla, me caí, quise levantarme y no me dejaron levantar. Yo les dije que ya no quería y empezaron primero a ponerme su mano despacito en la espalda y después empezaron a pegar y escúpelo y renuncia al espíritu de la homosexualidad. Y yo decía, pero es que yo no quiero renunciar, pero si yo estoy bien, dime quién es Jesús para ti. Y yo les decía, Jesús es mi único y suficiente Salvador. Y me agarraban de la mandíbula y me la apretaban. O sea, primero el pastor me veía los ojos y dime quién es Jesús para ti. Y yo le decía, Jesús es mi único y suficiente Salvador y yo acepto el sacrificio y reconozco el sacrificio que hizo por mí en la cruz y gracias a él todos mis pecados son perdonados y yo soy una persona libre. No me engañes porque tú, y me decía Satanás, y me decía, te estoy hablando a ti, tú a mí no me vas a venir a engañar, el espíritu se sabe, los demonios se saben la Biblia del derecho y al revés. Y entre más me negaba yo a decir sí renuncio, más me apretaban la mandíbula. Primero el pastor, luego la pastora, luego cada anciano me puso su mano sobre la mandíbula y la otra sobre la cabeza y me la apretaban y empezaban a orar en lenguas
mientras los demás me estaban golpeando en la espalda, así de orando en lenguas, y otros me estaban en el estómago. Sentí como empezaban a jalar las piernas y me estaban diciendo que tenía que sacar el espíritu de la homosexualidad, que tenía que renunciar a él. Fue... ¿Cuánto tiempo estuviste? Como más o 2 menos? horas, como dos horas. La pastora fue la que les dijo ya, la esposa del pastor les dijo, ¿saben qué? Ya, porque yo estaba ya llorando y vomita y vomita. Yo tuve que vomitar para que me dejaran en paz, pero realmente no fue porque yo sintiera una liberación, sino fue porque yo ya estaba completamente agotada de los golpes que me estaban dando la espalda. Mi mandíbula estaba súper apretada, súper lastimada. Yo sentía como ya no podía ni siquiera abrir la boca. Sentía, obviamente, los dedos, tenía una sensación, estaba sudando completamente, estaba todo mi cuerpo bañado en aceite. Me llevaron después ya me levantaron, el pastor me puso agua, me dijo que esa era la primera liberación, que el espíritu de la homosexualidad se había resistido, O sea, que no salió. Que no salió, que para la próxima iba a pedir apoyo de alabanza, del grupo de alabanza, para que yo el espíritu se pudiera mover, o pudiera salir, o pudiera sentir miedo con la música, con la alabanza de Dios. Yo no quise ir, pero me sentía muy presionada, porque te ponen un nivel de presión muy, muy fuerte. Me empezaron a decir que todo lo que pasaba en mi familia era por el espíritu de la homosexualidad que yo tenía, los problemas de papá y mi mamá, la rebeldía de mi sobrina Elisa, los problemas en cuanto a los negocios de mis hermanos se derivaban de que yo traía el espíritu de la homosexualidad, y como yo traía el espíritu de la homosexualidad, yo era la persona que tenía que liberarse para que todo lo demás se liberara de mi familia. Entonces, pues el desconocimiento, la ignorancia, dije, bueno, puede ser que sí. Entonces acepté, pero esa noche me llevaron a mi casa, fueron por ropa, le dijeron a mi mamá que tenían que me iba a quedar en la casa de los pastores. Mi mamá aceptó, estuvieron orando por mí, pero fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte el dolor que yo sentía. Mi mamá, cuando me vio llegar con ellos, se quedó así de, ¿qué le hicieron a mi hija, no? El pastor le dijo que me habían hecho una liberación por el espíritu de la homosexualidad. Mi mamá es católica, y dijo, eso yo nunca lo había escuchado, y yo no creo que Carmen tenga un problema con su sexualidad, ¿o sí? Yo le dije, mamá, pero es que pues los problemas que hay en casa y pueden ser por esto, dame chance. El chiste es que me quedé en la casa de los pastores. Al otro día fuimos a una casa de paz, estuvieron orando por mí. El domingo me presenté al servicio y estuvieron orando por mí, me estuvieron preparando, me dieron unas lecturas sobre que si tú después de bautizado tienes tu casa limpia, pero que si no la limpias por completo, 7 demonios más entran a tu casa. Y bueno, viene el siguiente viernes la segunda liberación, llego, igual me pidieron una muda de ropa, llego y empezó la alabanza. En la alabanza solamente dejaron a los líderes de la alabanza que estuvieran, no estuvieron menores de edad, sino solamente los líderes. Primero llegamos, estuvo la alabanza, y en la alabanza me pusieron las manos y me hincaron, ya no me pusieron silla, sino me doblaron las piernas, me dijeron, híncate y vamos a alabar al Señor hincada. Entonces, cuando yo me hinqué para alabar al Señor, y de repente sentí otra vez el aceite, de repente otra vez sentí el humo del incienso, y sentí como otra vez el pastor me puso las manos, pero más fuerte. Ahora ya no empezó a orar así normal, sino ya fue directo a orar en lenguas, y empezaron a orar por mí, y luego su esposa, y luego los demás ancianos. Pero en esta vez, que para mí fue la más dolorosa, fue cuando me empezaron a romper mi ropa, así a desgarrar la playera que llevaba, y me empezaron en el estómago a hacer golpes en el estómago para que yo volviera el estómago, para que yo pudiera decir si renuncio. Y otra vez me agarraron la mandíbula, me agarraron mis extremidades, me pusieron en el piso, y entre 4 personas me
me estiraron tanto los brazos como las piernas, y otros estaban poniendo todas sus manos en todo mi cuerpo y estaban orando en lenguas para que yo me liberara del espíritu de la homosexualidad. Me preguntaban, ¿quién es Jesús para ti? Y yo decía, mi único y suficiente Salvador. Renuncia al espíritu de la homosexualidad, pero pues yo no podía decir algo que yo no sintiera. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en ese momento? Ahí fueron 3 horas. 3 horas. Fueron 3 horas o un poquito más. Y me contabas que te tomaron de la mandíbula otra vez. Sí. Y te lastimaron. Sí, de hecho, después de esa liberación no pude moverme en una semana, no pude hablar prácticamente en una semana. Quedé morada de la cara, quedé lastimada de la mandíbula, por la presión tan fuerte que hicieron en mi boca porque decían que no me estaban hablando a mí, decían que estaban hablando al espíritu de la homosexualidad que yo tenía dentro. Entonces, esa fue muy dolorosa. Amanecí con golpes y moretones en las espaldas de las manos, de las personas que me estaban enterrando sus manos en la espalda, que me estaban haciendo que yo volviera el estómago. Lo único que hice para que me dejaran fue volver el estómago, y la verdad... ¿Y ellos creyeron que ya ahora sí? Les dije, sí, ya voy a vomitar. Vomité, me llevaron al baño, me dijeron, ¿te va a dar diarrea? Yo les dije, sí, está bien que me dé diarrea, que me dé vómito, lo que sea, pero no quiero volver a pasar por esto. Ellos creyeron que sí, que efectivamente me habían liberado, y fue el último día que yo pisé esa iglesia. Y obviamente cuando llegué a casa, mamá se enojó porque me vio cómo había llegado, y al otro día me vio toda la cara morada, porque realmente tenía súper morada la cara, no podía abrir la boca, no podía pasar los alimentos, porque inclusive la garganta me la lastimaron. Toda mi espalda estaba morada, tenía las manos de los ancianos en mi piel, y soy morenita, pero ahora me decías que la iglesia donde estuviste tenía un ministerio de liberación, o sea, sí. no era algo que hacían solamente porque querían hacerlo, sino tenían un ministerio de liberación de liberación que se dedicaba a hacer ese tipo de liberaciones, ya sea de la homosexualidad o de cualquier otro espíritu que ellos tenían conocimiento. Efectivamente, ¿sí? Tenían un ministerio eran especial. Personas que tenían ese ministerio. Así es. Okay. Bien. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, yo entiendo efectivamente que las iglesias, dependiendo de la iglesia, tienen algún tipo de ministerio, que algunos van a ser solamente con el habla y con sal de aquí, etcétera, pero habrá otros que ya pueden hacerlo, como con Carmen, con una cuestión más fuerte y dolorosa, ¿no? Sí, claro, hay que entender que cada congregación, cada comunidad tiene su forma de actuar. Si bien no todas comparten la idea de una liberación, aquellas que lo comparten también se diferencian en cómo lo llevan a cabo. No es homogéneo. Sí, no existe ningún libro que te diga que una liberación es tiene así. Que llevar así. Exacto. Punto 1, punto 2. No. Pero sí existe en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 4, muy claramente un versículo que habla de que todo espíritu tendrá que ser probado, ¿sí? Y tendrá que aceptar. Si el espíritu es un espíritu de Jesús, es un espíritu de Jesucristo, un espíritu de Dios, tendrá que manifestarse o tendrá que hablar de que efectivamente Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice 1 de Juan. Entonces, cada vez que te preguntaban a ti, tú decías, Jesús es mi suficiente Salvador. Exactamente. Jesús es mi Señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí en ese momento te das cuenta que el espíritu que mora en ti es un espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, que es el que te está dando ese conocimiento, esa conciencia de saber que Jesucristo es el Salvador. Claro. Una Con pregunta, eso era suficiente. Carmen, si nos puedes compartir que antes de entrar a este proceso ritual, cuando te dijeron tenemos que sacarte el demonio de la homosexualidad, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te vino a la mente? Pues
Yo nunca había escuchado hablar del espíritu o un demonio de la homosexualidad, porque realmente no. Yo siempre me he sentido desde que nací prácticamente identificada con mi sexualidad, y yo nunca me imaginé que el hecho de tener una preferencia sexual significara que nacieras con un demonio, ¿no? O sea, nunca se me había ocurrido. Soy una persona muy abierta y siempre a donde se pare dice, yo soy lesbiana y sin problema. Pero cuando llego a la iglesia, que es de amor y donde se supone que Jesús ama, digo, nunca me imaginé que me dijeran, Carmen, te tengo que liberar del espíritu de homosexualidad, porque pues días antes ya me habían hecho unas liberaciones por santería y paloma yombe. Dije, bueno, en ese sentido, pues sí creo, porque hizo muchas cosas. Y ahí nada más quiero así rápidamente preguntarte unas cosas. Efectivamente, tú estuviste practicando la santería, la estuviste practicando durante 6 meses, me decías. Okay. Así es. Y hiciste varios rituales con respecto a eso. Cuando llegas a la iglesia, efectivamente te abres y les dices que ahí hiciste esto. Y efectivamente también hubo una liberación previa a estas 2 liberaciones que hablamos del espíritu de homosexualidad. Pero sí tuviste una serie de liberaciones con respecto a la santería, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cuántas liberaciones tuviste? 5. 5 liberaciones. Y ahí sí hubo una manifestación. Exactamente. Ahí sí hubo varias manifestaciones. Las más fuertes es, se rompieron completamente los vidrios de donde me estaban haciendo la liberación. El pastor tenía golpes por todos lados. Vieron cómo salió la manifestación del demonio que yo tenía dentro. Lo vio no solamente él, sino la pastora y los demás ancianos que estaban ahí. Empecé a hablar un lenguaje que yo desconozco completamente. Hubo varias manifestaciones, pero la más fuerte fue esa, cuando vieron el espíritu salir de mi cuerpo. Correcto. Y obviamente la sensación que yo tuve fue, bueno, ni siquiera yo me acuerdo. Ahí sí caíste completamente en una, como desmayada, ¿no? Sí, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero por ejemplo sí me acuerdo de todo lo que me hicieron en la otra, sí, exactamente, claro, porque estaba yo, es que no. Y ese es el punto, o sea, ese es el punto que es importante. O sea, nosotros no estamos en lo más mínimo desmintiendo que una liberación esté incorrecta, para nada. Sí existen liberaciones y se tienen que hacer liberaciones. Se tiene que hacer oración para cerrar puertas abiertas, porque existe un mundo espiritual, o sea, sí existe, ¿sí? En ningún momento estamos negando un mundo espiritual, por supuesto que existe, pero el espíritu de homosexualidad no existe. Personalmente, yo también estuve en alguna liberación también por el espíritu de homosexualidad. Tú también estuviste en alguna ocasión también por el espíritu de homosexualidad en tu iglesia. Y pues aquí estamos los 3, ¿no? Sí. Todavía, orgullosamente bajo esa diversidad sexual. Entonces, creo que es muy importante esto, porque yo entiendo que hay mucha gente que está muy lastimada por este tipo de prácticas que se llevan en algunas congregaciones, no en todas, ¿ok? Y en algunas congregaciones fuertes, como la tuya, y en algunas otras que a lo mejor fueron más leves, más tranquilas, como en la tuya o en la mía, ¿no? Pero sí existe, y esto de todas maneras lo único que genera es, como lo decíamos hace 8 días con la doctora, con la psicóloga, un sentimiento de culpa. Un sentimiento muy fuerte de culpa de la persona, ¿sí? La persona que está ahí. Ahora, tú dices, yo estoy de acuerdo con que soy homosexual y yo soy feliz siendo homosexual y yo no tengo ningún problema. Pues sí, pero ¿sabes cuántas personas dentro de las iglesias cristianas hay que son homosexuales y que se sienten con una culpa horrible por estar ahí, y que además quieren salir de eso? O sea, de alguna forma quieren mantener su ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza,
porque es donde más hay, ¿no? El Ministerio de Joven y del Ministerio de Alabanza son donde más hay. Cualquier otro ministerio, y si en algún momento llegan a decir que son homosexuales, pues completamente salen de su ministerio y efectivamente pueden en algún momento llegar a tener esa mala experiencia que tú tuviste, o no tan mala como la que tuvo Jesús y yo, pero que también estaríamos completamente fuera de, ¿no? Así es. En mi caso, por ejemplo, yo me quería bautizar en la iglesia donde yo llegué y no me dejaron bautizar, ¿no? Me dijeron, no, a ti te tenemos que liberar hasta que des tus frutos de arrepentimiento. ¿Qué es frutos de arrepentimiento? Bueno, pues hasta que ya a mí me gustara un chico y a lo mejor hasta llegar a comprometerme con un chico para que esos frutos de arrepentimiento fueran los que les dijeran, sí, ya se curó, ¿no? Ya se curó, ya puede bautizarse, ¿no? Entonces, creo yo que eso es muy, muy doloroso para la gente. Y yo no conozco a uno solo, Jesús, a uno solo que se haya, que lo hayan liberado y que efectivamente diga, hoy soy libre del espíritu de la homosexualidad. Yo no conozco uno solo. Conozco muchos que están metidos en el closet y que no dicen nada de que sean homosexuales y que están hasta casados y con hijos. Mujeres igual. Pero no conozco ni uno que me diga, ya no batallo todos los días. Ya no tengo una lucha continua en mi cabeza todos los días cuando me despierto y digo, sigo pensando en que me gustan las mujeres o en que me gustan los hombres. Yo no conozco uno solo. Claro, y va a traer este sentimiento de culpa, pues va a ocasionar otros problemas dentro de la gente joven, por ejemplo, ¿no? De lo que también hablábamos hace 8 días con la psicóloga, toda la problemática que acarrea esta persona, sí, claro, por el sentimiento de culpa, por toda la culpa moral, por todo el peso de su familia, de su comunidad de fe y también de la sociedad donde está inserto. Realmente es un problema crítico que muchas comunidades de fe se niegan a sí mismas que existan. Pero bueno, ya hablábamos también que hay estudios que muestran que dentro de los mundos cristianos protestantes pues hay jóvenes que están aceptando su no heterosexualidad. Así es, ¿no? Así es. Ahora, con respecto a lo que hablábamos, tú hoy, por ejemplo, hoy ya sabes perfectamente que no eres el resultante de ninguna pecado de tus padres, que no eres el resultante, o que además tú no lo ocasionas. Tu homosexualidad no ocasiona el que tu familia tenga este problema o este otro. Ya lo tienes bien concientizado, sí, así ¿okay? Es. Y por ejemplo, en el caso mío, yo vengo de una familia, desafortunadamente, que tiene un problema de alcoholismo, ¿no? Hablando entonces, por ejemplo, del alcoholismo. El alcoholismo estuvo en mi familia por mucho tiempo. Ajá. Pero, precisamente en esta generación, tanto mi hermana como yo, hemos roto esa línea del alcoholismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir hablando más adelante sobre este tema. No te vayas, 3 minutitos y regresamos. Y ahora sí vamos a leer todos los mensajes de todas las personas que están escribiendo y regresamos en un momento. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también.
Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, Porque nunca dejamos de aprender. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Qué tal? Estamos de regreso nuevamente en este su programa de colores, expandiendo la misión. Tenemos aquí en las redes un saludo hasta Colombia, que nos escuchan de Colombia. Saludos a Querétaro. Un saludo a Eder Yair. Daniela Sandoval, Marlon Kim, como comentaba al inicio del programa, las tres teorías de las que hablé de manera muy general, pero muy general, son tres corrientes que se pueden encontrar en todo el mundo protestante. Es decir, si tú perteneces a una comunidad de creyentes, puede que nunca la hayas escuchado a las demás porque tu corriente adopta una. Por eso creo que es importante aclarar que es una teoría, que son teorías solamente, y esto puede, en cuestión de dónde puedes encontrarlas, principalmente creo que serviría mucho un libro que se llama Fundamentos de Teología Pentecostal, que es de editorial Desafío, de los autores Duffield y Van Cleen. Ahí lo puedes consultar este tema principalmente en el apartado de angelología. Ahí vas a encontrar el tema de demonología y ahí estos autores condensan estas teorías y las explican muy bien. Creo que ahí puedes echarte un clavado. Claro, también, como decíamos, nuestra intención es simplemente hablar de manera muy general. Correcto. No. De hecho, también pregunta él si somos de alguna religión. Sí, somos cristianos pentecostales, pertenecemos a la Iglesia de Misión Cristiana Incluyente. Yo soy la pastora, ya nos presentamos en el primer programa, entonces pensé que a lo mejor ya no había necesidad de presentarnos. Yo soy la pastora Liliana Huerta, tengo más de 10 años ministrando a la gente homosexual. Dentro yo fui, también me ungieron como pastora hace... yo creo que tiene más de 14 años más o menos, y este movimiento incluyente está desde hace mucho tiempo, tiene 20 años en México y tiene 50 años en Estados Unidos. No, ya 70 años, porque 70 surge ya. a mitad del siglo pasado. Pero lo toman en cuenta, de hecho se acaba de 52, hace 50, hasta estaba de invitado, me acuerdo, Perry se apellida, el pastor, el pastor bautista que funda la iglesia de la comunidad metropolitana. Metropolitana, solamente que ellos son ecuménicos. Claro. ¿Okay?
es diferente. Misión Cristiana Incluyente es una iglesia cristiana pentecostal, ¿ok? Sí, efectivamente, como dijimos, las liberaciones no deberían de ser así, es más, no debería de haber una liberación por el espíritu de homosexualidad. La homosexualidad no es un espíritu, la homosexualidad es una condición, es una forma de vida, es igual que la heterosexualidad. Ya sé que ahorita todos los cristianos que nos están viendo, que no son incluyentes, nos vamos a tener que agachar porque las pedradas van a estar fuertes, pero te voy a decir que no, que la homosexualidad no es un espíritu que se te necesite liberar, de hecho no es un espíritu. Pregunta Eder Yair que si está permitido lastimar en las liberaciones. Como mencionábamos también en el segundo bloque, en teoría esperaríamos que no, pero también dijimos que cada comunidad pues tiene una forma de trabajar. Entonces cada una va a responder como fue enseñada, como aprendió. Entonces, como también decía Lili, pues no hay un manual que diga paso 1 esto, paso 2 esto, no. Cada comunidad lo va a llevar a cabo como piensa que es y como ha funcionado dentro de su propia comunidad. Un saludo a Yafte Galindo, que no sé que nos escucha enfrente de a la Teresita, estación. un saludo a Teresita, Jesús Ramos, Salazar, a Guadalupe, Anita, Diego, que está en Querétaro. Ok, todos, aquí está, aquí a mí Laura. Ok, bien, pues hay muchos mensajes y nos da mucho gusto. Recuerden que nosotros somos una comunidad que siempre vamos a estar en pro del amor. Hace unos días posteé una fotografía en el Facebook donde decía que a nosotros varias veces nos dijeron que Dios no nos amaba por ser homosexuales. Y aún así nosotros insistimos. Creo que este amor que nosotros sentimos por el Señor y por también los mismos que han pasado por lo mismo que nosotros es mucho más grande, es muy, muy grande, ¿sí? Porque nos dijeron, no, tú no, fuera. E insistimos y aquí estamos. Y estamos seguros, además, de que Dios nos ama. Y de eso yo creo que vamos a hablar la próxima semana, precisamente, ¿verdad, Jesús? Vamos a hablar de todos eso. Vamos a tomar ciertos textos de la Biblia en donde algunas los utilizan para decir, mira, aquí en la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de Sodoma y Gomorra precisamente, porque dicen que Sodoma y Gomorra fueron destruidas a causa de su homosexualidad. También vamos a hablar de esos temas. Y yo creo que se va a poner bastante bueno la próxima semana. Pero bueno, cerrando un poquito con este tema, entonces sí hay espíritus que efectivamente sí se tienen que liberar, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, el espíritu del alcoholismo se tuvo que liberar hace muchos, muchos, muchos años. ¿Y por qué sé que fue una liberación de un espíritu? Porque cuando yo regresé de ese retiro, nunca más me volvió a dar la necesidad de tomar como yo tomaba. Y bueno, tengo amigas al día de hoy que estuvieron conmigo en esa etapa cuando yo tenía un problema muy fuerte de alcoholismo, y ellas pueden ser testigos, verdaderamente son testigos de cómo yo medía la bebida. Y cuando yo salgo de ese retiro, sencillamente no me llaman la atención para nada. No tengo nada por qué luchar, ¿sí? Yo no resisto. Es más, Alcohólicos Anónimos se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque yo decía, yo soy Liliana y ya no soy alcohólica, ¿no? O sea, en Alcohólicos Anónimos siempre tienes que decir, soy alcohólico, ¿no? Y yo decía, no, yo ya no, mi boca tiene poder, porque empecé a leer la Biblia ahí, y dije, mi boca tiene poder, yo no puedo decir que soy cuando Dios ya me liberó, ¿no? Somos nuevas criaturas, pero no somos nuevas criaturas. Por ahí tengo una prédica que habla y sigo siendo gay, precisamente, donde hablo de toda esta revelación que nos da el Espíritu Santo para podernos conocer y saber de Jesucristo, pero no nos quita lo homosexual, porque esa es la condición que Él nos puso
y con la que nos va a utilizar y nos está utilizando, ¿no? Entonces, creo yo que hay muchas cosas que liberar, sí, pero ese no. Si tú me estás escuchando ahorita y crees que tienes que ser liberado por tu espíritu de homosexualidad, ahí están nuestros teléfonos. Misión Cristiana Incluyente, búscanos en Facebook, búscanos en Instagram, Misión Cristiana Incluyente CDMX, Twitter, Dios y los Gays, @Dios y los Gays, YouTube, Dios y los Gays, Spotify, Misión Cristiana Incluyente, /EMI México, y ahí búscanos. Próximamente vamos a dar precisamente este taller de diversidad sexual y la Biblia. Pero, Jesús, ¿quieres agregar algo? Sumado a lo que decías, hablando sobre estas iglesias que se han abierto a la diversidad sexual, que es un punto que tocábamos en el primer programa, creo que prueba de esto es que iglesias históricas se han abierto sus puertas y han reconocido que han malinterpretado los textos bíblicos. ¿Sí? Una cosa es que yo lea una traducción y otra es que se vayan a los textos más antiguos, tanto al hebreo como al griego, claro, de los que persisten los textos, ¿no? Iglesias históricas como metodistas, bautistas, en Estados Unidos, por ejemplo, que se han abierto a la población, incluso tienen pastoras trans, pastoras lesbianas, pastores homosexuales, no digamos iglesias históricas como la iglesia anglicana, que desde sus comienzos tiene población de la diversidad sexual dentro de sus líderes religiosos. Entonces Correcto. Creo que hay mucho tema de donde hablar y como mencionábamos al inicio, pues esto es una mesa de diálogo, ¿sí? Para poder compartir la forma de pensar de otras comunidades de fe. Así es. Y yo creo que, bueno, esto sobre todo es un descanso y un alivio. Precisamente, creo, es un alivio para mucha gente que está luchando con esto, ¿verdad, Carmen? Sí, la verdad es que sí, es un respiro. MCI es la casa donde todos somos bien recibidos porque sé que el Señor está ahí. Ok, bien. Pues bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Me están avisando que ya nada más nos faltan 2 minutitos. Recuerda que estamos en todos estos redes sociales que acabamos de mencionar y la próxima semana nos vamos a ver aquí para hablar sobre, el tema es Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra a la tierra prometida. A la tierra prometida. Donde estaremos conversando sobre las interpretaciones que se han hecho de los textos bíblicos referente a la diversidad sexual y las propuestas que algunos teólogos a nivel mundial hacen hacia las interpretaciones de estos textos erróneas y las nuevas propuestas que hacen, que van totalmente de la mano con la apertura de las iglesias históricas hacia la población de la comunidad, como le mencionábamos en Estados Unidos, Brasil, Centroamérica. En México aún no, salvo la iglesia anglicana. Okay. Pero de ahí en fuera ya tenemos mucho, entonces pues los esperamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días estaremos aquí. Carmen, muchas gracias. Muchas Jesús, gracias, muchas Carmen. gracias. Gracias. Esperamos volver a verte pronto. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo